Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre, ya lo sabéis. Hoy vengo a hablar de un tema que seguramente se sale un poquito de lo común, de lo que normalmente hablo, ya que siempre hablo de empleabilidad, de búsqueda de empleo, etcétera. Pero hoy os voy a hablar desde el otro punto, desde la pérdida de empleo. Hoy os voy a hablar de cuando nos despiden. A todos nos han despedido al menos una vez en la vida. A todos, al menos una. O dos. En mi caso han sido unas cuantas más, han sido unas 5 o 6 veces. Pero sí que es verdad que tengo que decir que como nadie me explicó cómo funcionaban los despidos, qué tipos de despidos hay y cómo se debería actuar ante un despido, he cometido errores en la vida, los he cometido, que si hubiese sabido esta información a lo mejor los habría evitado. Así que hoy vengo a contarte qué debes hacer, qué tipos de despidos hay, cómo funcionan, cómo se valoran, qué indemnizaciones hay y cómo deberías actuar ante estos despidos, ya que puede ser que te hayan despedido recientemente, o que estés a punto de ser despedido o despedida, o que te estés planteando el que puede ser que la compañía no funcione. Entonces voy a hablarte de los diferentes tipos de despido. Así que si me sigues, vamos a hablar de los despidos y además al final del vídeo hablaremos de cómo actuar ante estos despidos. Primero de todo, dejadme presentar, como bien sabéis, soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent, experto en empleabilidad y headhunter, y hoy vengo a hablaros del mundo de los despidos. El mundo de los despidos se divide en 3 grandes grupos. El primer grupo es el despido disciplinario. El despido disciplinario depende directamente del trabajador y es aquel tipo de despido en el cual un trabajador es despedido porque ha cometido una falta grave y es culpable de algún tipo de acción. Digamos, en este caso el disciplinario, depende directamente del trabajador y no tanto de la empresa. Y dentro de lo que son los despidos disciplinarios, para que hagáis una idea, os puedo hacer una lista de despidos disciplinarios. Por ejemplo, serían las faltas repetidas e injustificadas de asistencia, por ejemplo, o puntualidad, la indisciplina y la desobediencia, las ofensas verbales o físicas a un responsable o a un compañero de trabajo, las transgresiones de la buena fe contractual. ¿Qué significa la buena fe contractual? Pues que si la empresa, por ejemplo, te deja teletrabajar, pero tú aprovechas y te vas durante el teletrabajo a la playa a viajar o te vas a hacer la compra, estás rompiendo con esa confianza de la empresa. Por lo tanto, también puede ser motivo de un despido, en este caso disciplinario. También la disminución del rendimiento, si cada vez trabajas menos, la embriaguez o la toxicomanía, si vas borracho al trabajo o vas colocado en algún tipo de sustancia, y el acoso de cualquier tipo, ya sea sexual, ya sea por etnia, ya sea el moving, también es motivo para que te echen de un trabajo. Así que antes de que te plantees hacerle la vida imposible al nuevo o a la nueva de turno o a algún compañero, piensa que te pueden echar por culpa del moving. Así que también es un motivo de despido disciplinario. El despido disciplinario, como os decía, depende directamente de vosotros, del trabajador. Pero sí que es verdad que puede ser que la compañía decida buscar un poquito algún motivo para echaros, diciendo que es culpa vuestra. En este caso, el despido disciplinario, hay 3 tipos de despidos disciplinarios. Está el despido procedente, el despido improcedente y el despido nulo. Y os voy a explicar cuál es cuál y por qué se llaman así. El despido procedente sería aquel que está planteado ya sea por causas del empleado o ya sea por causas justificadas de la compañía. Lo que decía anteriormente, ¿vale? Todo lo que sería esos fallos repetidos de puntualidad, actitud, etcétera, etcétera. En este caso, el despido procedente es cuando la compañía justifica que hay algún motivo por el cual puede echar a ese trabajador, porque algo ha pasado y ese trabajador no lo ha hecho bien. Ahora después veremos, claro, lógicamente. El despido improcedente, que sería el segundo tipo en este tipo de despido disciplinario, el improcedente es aquel en el cual cuando no hay motivos, no hay ningún motivo real para que echemos a ese trabajador, pero la compañía lo quiere echar. Entonces, a la calle, te vas a la calle y ya está. ¿Por qué me voy a la calle? Porque sí, y porque se acabó. Ese sería el despido improcedente. Nuevamente, el despido improcedente no se puede justificar ni se puede demostrar, es simplemente pues un despido. Y finalmente el tercero, que sería el despido nulo. ¿Qué es un despido nulo? El despido nulo es aquel que se realiza cuando una empresa decide echar a un trabajador por algún motivo que entraría en conflicto con lo que es temas prohibidos por la Constitución. Por ejemplo, que te despidan por tu raza, o tu etnia, o tu sexo, o tu género. Que te despidan por tu orientación sexual. Eso serían despidos nulos. De cara al despido nulo, de cara al despido procedente o de cara al despido improcedente, ¿cuál es la mayor diferencia entre ellos? Pues principalmente la indemnización. Porque al final los 3, si quieres, puedes acabar en la calle o si no, no. La indemnización entre los 3 es completamente diferente. En el despido, digamos, en el primer modelo, en el procedente, la indemnización es nula, es 0. No hay indemnización. Simplemente se te pagan pues los días de vacaciones estipulados y poco más. ¿Vale? Le estás dando la razón a la compañía de que lo has hecho fatal, de que no eres un buen trabajador y que te paguen los días de vacaciones que te debían, si es que te deben algunos, y se acabó el contrato. Eso serían el despido, digamos, procedente.
El despido improcedente, como la compañía te está echando porque sí, sin ningún tipo de justificación y totalmente por la cara, pues en este caso el despido improcedente sería de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades, hasta un máximo de 2 años completos de sueldo. Y en caso de tener contratos anteriores al 2012 sería de 45 días por año trabajado. Esa es la única diferencia principalmente. Y en el despido nulo no habría indemnización, sino que automáticamente tendría que aceptarte la compañía otra vez y reincorporarte a la plantilla. No había opción de indemnización, pero sí que tendrían que pagarte todos los meses de salario acumulados desde que te echaron hasta que te vuelves a incorporar a la compañía. Sí que es verdad que esta tercera es durilla porque al final ya te han echado por un tema de raza, por ejemplo, o de género, de sexo. Por mucho que te reincorporen, pues la compañía seguramente acabará forzando algún tipo de despido para que no entres. O echándote, buscando otra alternativa, ya veremos. Después os explicaré qué pasa con el despido disciplinario y cómo podemos pues tratarlo y gestionarlo. Pero primero os voy a seguir hablando de los diferentes tipos de despido. Hemos visto el primero, que es el despido, digamos, disciplinario, que sería un poco por temas de actitud. El segundo es el despido objetivo. El despido objetivo ya no depende del trabajador, ya no depende de su actitud, de cómo haya trabajado, de su rendimiento, etcétera, etcétera, sino que el despido objetivo depende de la compañía. En este tipo de caso, el fin de contrato es debido principalmente a causas económicas, a causas de producción, a causas operacionales o a causas técnicas, pero no depende del trabajador, depende de la compañía, ¿vale? Dentro de este tipo de despido, pues porque la compañía ha ganado menos dinero este año, está en pérdidas, ha tenido que reestructurar, ha sido comprada por otra compañía, por lo que sea, temas económicos o de estructura, y la compañía económicamente no está bien. Dentro de este despido también tenemos el despido procedente, el despido improcedente y el despido nulo, igual que el anterior. El despido procedente, si la compañía alega que no tiene dinero, pero se puede hacer un estudio económico y ver que la compañía este año ha facturado más, por ejemplo. Entonces se demostraría que es un despido procedente y por lo tanto pues llegaríamos a algún tipo de... El improcedente es el de no tengo pasta, te vas a la calle, ¿sabes? Igualmente, en el procedente no habría ningún tipo de indemnización, en el improcedente sí que habría indemnización. En este caso es menor, en este caso la indemnización es de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Si os fijabais en el anterior, cuando depende del trabajador, la indemnización es mucho mayor que cuando depende directamente de la compañía, porque se supone que la compañía no está bien económicamente y por lo tanto no puede pagar tanta cantidad de dinero como en el primer caso. Y finalmente, el tercer tipo de despido sería el ERE. ¿Qué es un ERE? Es un expediente de regulación de empleo. En este caso se genera cuando se despide a más de un trabajador. ¿Cuántos trabajadores? Pues depende. Para una empresa de menos de 100 trabajadores sería el equivalente a despedir a 10 trabajadores. Para una empresa con un total de entre 100 y 300 trabajadores sería como despedir a un 10%. Y para empresas más grandes de 300 trabajadores sería el despedir 30 o más, ¿vale? O sea, estamos hablando de más o menos un 10% de trabajadores por empresa. Al hacer este tipo de despidos entraríamos también en despidos, pues lo mismo que decíamos, una indemnización. Esta indemnización normalmente se calcula por 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 años, ¿vale? 12 mensualidades. Por lo tanto, para que veáis un poquito los tres tipos de despido, ¿vale? En este caso tenemos el tercero, que es el ERE, pero los dos primeros que eran el despido procedente, el disciplinario, perdonad. En este caso, bueno, para que veáis un poco los tres tipos de despido. En este caso tendríamos el despido disciplinario, el despido objetivo y finalmente el ERE. Pero la pregunta es, vale, me han despedido, me han hecho un despido indisciplinario. Si es indisciplinario, no te preocupes, vas a tener tu finiquito, tu paro y tus días de vacaciones pagadas. Pero ¿y si no es indisciplinario? ¿Y si no es improcedente? ¿Y si el despido es nulo o procedente? ¿Qué hacemos entonces? Nos están echando a la calle sin ningún tipo de indemnización. Sí, con el paro. Sí, con los días de vacaciones, pero ¿y la indemnización y el finiquito que nos toca? Pues muy sencillo. Os voy a contar hoy, paso por paso, cómo poder desarrollar o cómo poder tratar este tipo de situación. Y es muy sencillo. Una vez os despiden, sobre todo, leed muy bien la carta de despido, porque si no estáis de acuerdo con el motivo de despido, tenéis que poner no estoy de acuerdo a la hora de firmar ese papel. Tenéis que poner en grande no estoy de acuerdo, ¿vale? O no firméis, pero sobre todo, no firméis y entreguéis. Sé que es un momento de shock, sé que os están dando una carta de finiquito, a lo mejor no os esperabais que os despidieran en ese sentido, os están echando a la calle, pero no firméis nada sin leerlo antes. Mirad los motivos del despido. Entended muy bien el motivo del despido. Me despiden porque según pone en el papel ese he bajado mi rendimiento y no le he bajado nada. Pues no firmes.
Pon no consiento. Me despiden porque dicen que es un tema de actitud y mi actitud es la misma de siempre. Pues no firmes, no consiento. Me despiden porque dicen que me he discutido con no sé quién o he llegado a las manos con no sé cuántos y no es verdad. Pues no firmes, no consiento. ¿Vale? Sobre todo, leed muy bien qué pone vuestro contrato, vuestro fin de contrato, porque a lo mejor la compañía lo que quiere es intentar haceros un despido para no pagaros el finiquito. Y no se va a librar de eso, porque vosotros sois muy listos, porque estáis viendo este canal. Estáis viendo el canal de YouTube de Kaizen Talent y por lo tanto sois muy listos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Después de firmar el no consiento en lo que sería la extinción de contrato, en caso de que no estéis de acuerdo en el despido, lo que tenemos que hacer es impugnar ese despido. ¿Cómo se impugnan los despidos? Muy sencillo. Tenéis hasta 20 días para pedir una cita previa en la OAC, la Oficina de Atención del Ciudadano. Allí, que por cierto son oficinas que tienen una atención excelente al trabajador, porque entienden que la situación del trabajador en ese momento es muy delicada y tiene una hipersensibilidad y una empatía brutal hacia sus necesidades, con lo cual os van a asesorar de lo que sea. Podéis llamar por teléfono o hacer una citación directamente por internet. Os recomiendo que llaméis por teléfono, porque además también os van a poner en contacto con diferentes centros. Si por ejemplo no tenéis un abogado, pues entonces la OAC os puede facilitar uno. Recordad que si la idea es impugnar, lo que debéis hacer también es hablar con vuestro director general, vuestro CEO o vuestro superior directo, porque a lo mejor podéis llegar a algún tipo de acuerdo económico y no hace falta empezar con abogados, con tal. A lo mejor ellos pueden decir, oye, tienes razón, te vamos a pagar el finiquito es tanto, calcularlo bien, y entonces os ahorraréis también algún tipo de trámite más con el tema de abogados. Pero bueno, en caso de que la compañía no quiera arreglar el tema del finiquito y no quiera bajar del burro, os facilitarían un abogado laboralista, en este caso, si no tenéis uno propio, y este abogado se encargará de gestionar todo lo que es el caso. Tenéis, como os decía, 20 días para pedir cita. Una vez pidáis cita, iréis a la OAC, os atenderán súper amablemente, les contaréis vuestro caso, vuestra situación, os pedirán algunos datos personales, que además es una ficha que debéis rellenar antes de ir a la OAC, que os la mandarán por correo electrónico, con lo cual es todo muy sencillo, y ahí pondréis vuestros datos, vuestra facturación, vuestro sueldo, qué día de fecha empezáis a trabajar en la compañía. Vais a poner datos específicos vuestros y de la compañía para una vez vayáis a la OAC ofrecer ese documento y que ellos puedan reclamar o puedan hacer la reclamación a la compañía. Automáticamente, cuando lo hayáis hecho, va a avisar a la compañía, a vuestra ex compañía, de que habéis presentado una demanda y que tal día a tal hora, porque ellos van a dar una fecha, normalmente son 15 días, 3 semanas, tal día a tal hora tiene que presentarse en la OAC con el abogado o el representante legal de la compañía para hacer el juicio, que en este caso se va a realizar entre el ex trabajador y la compañía. Pero no os preocupéis, es muy sencillo, los trámites son muy fáciles, no es entrar en costes ni alargarlo, normalmente son procesos muy fáciles porque ya están muy acostumbrados a hacerlo dentro de la UAC. Con lo cual, en uno o dos días, ya habéis gestionado todo el trámite y la compañía normalmente cuando viene ya es para negociar. La UAC sobre todo se va a posicionar mucho a favor del trabajador. Y lo he notado muchas veces. Trabaja muy bien con el trabajador, le animan, le apoyan. O sea, en este sentido, la OAC no es una oficina de atención al ciudadano que apoya a la empresa, sino al contrario, apoya muchas veces al ex trabajador. Así que tendréis mucho soporte de ellos. Pero recordad, no es un proceso difícil, no es un proceso complicado, pero sobre todo, no firméis nada cuando os despidan del trabajo. Porque seguramente muchas veces cuando te llega de repente el fin de contrato, te bloqueas, lo que quieres hacer es salir de ahí, no quieres tener nada que ver con ellos, pero acabas firmando y te largas. Y te quedas sin tu indemnización que te pertocaba. Y aunque sean 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 euros, te pertocan a ti y te van a ir muy bien. Además, aclarar que la indemnización que percibes, en este caso, por la impugnación, por el tema de la conciliación entre empresa y trabajador, es un finiquito que no tiene impuesto, que es el 100%. Por lo tanto, no te van a retener absolutamente nada. Lo que sí que es verdad que vas a tener que guardar el documento que te den, una vez hayas pactado y te hayan hecho el ingreso durante 5 años, por si acaso Hacienda o algún tipo de entidad pública te lo pudiera pedir. Pero normalmente no es el caso. Lo que sí que es verdad que estás sin impuestos, así que va a ser íntegro completamente para tu cuenta bancaria. Espero haberte ayudado un poquito, que hayas entendido un poquito más el tema de los despidos, cómo funcionan, qué tipo de despidos hay. Para hacerte un pequeño resumen, recuerda que está el despido disciplinario, y en este caso puede ser procedente, improcedente o nulo, el despido objetivo, que también puede ser procedente, improcedente o nulo, y finalmente también el ERE, que el ERE también puede ser procedente, improcedente o nulo. Recuerda que en el caso de los procedentes, si tú no estás de acuerdo, no debes firmar nada. En el de los improcedentes te van a echar y te van a pagar el finiquito igualmente, pero el de los procedentes seguramente te echarán y no te pagarán nada, solo las vacaciones si hubiese vacaciones pendientes. Por lo tanto, si no estás de acuerdo y crees que te han echado incorrectamente, no firmes, pon no estoy de acuerdo y después recuerda ir a la UAC pidiendo un tema de conciliación.
¿vale? Pidiendo que vas a hacer una conciliación, estás pidiendo una conciliación y que den un documento de conciliación para ya gestionar junto con ellos todo lo que es el tema de la demanda para esa conciliación y por lo tanto que te paguen el finiquito pertinente. Y en caso de nulo, pues si demuestras que te han echado por algo personal como es etnia, género, sexo, orientación sexual, la denuncia también será desde la OAC, igual, pero en este caso no habrá indemnización, sino que lo que hará es una reincorporación a la compañía con todo el pago acumulado de los meses en los que has estado fuera de esa compañía. Así que recordad, cualquier necesidad que tengáis sobre empleabilidad, sobre nóminas o sobre despidos, me tenéis aquí a vuestro lado. Y si os interesa, este vídeo aquí lo he hecho para ti, con lo cual espero que te guste. Y si quieres y tú todavía no estás apuntado a este canal, pues nos puedes seguir desde aquí. Un abrazo muy fuerte, que tengáis una muy buena noche, un muy buen día o una muy buena tarde. Y recordad, os quiero a todos. Y a ti, más que a nadie.